Reciban todos un cordial saludo. A nombre de la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela, queremos hacer llegar a todos ustedes un abrazo fraterno en este nuevo año 2022. Llegue hasta cada uno de ustedes la bendición de Dios. Y a todos mis hermanos de la Iglesia Bautista La Fe, mi fraternal abrazo y mi cordial cariño para todos ustedes. En el día de hoy, con motivo de iniciar este año 2022, seguramente tenemos propósitos que hacer para este nuevo año. Queremos nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos propósitos. Y nos hacemos planes y queremos hacer cosas buenas en este año 2022. Sin embargo, hay cosas importantes que debemos hacer, que seguramente en el tiempo atrás dañaron relaciones con amigos, entre esposos, entre padres e hijos. Y a veces esas relaciones quedan en el pasado, pero nos alcanzan y nos llenan a veces de cosas que no son tan agradables, que han impregnado una relación sana, la han impregnado de cosas que son realmente dañinas en las relaciones interpersonales. En el día de hoy quisiera hablarles del perdón como esa llave maestra que Dios ha puesto a nuestro favor, ha puesto en nuestras manos para restaurar y sanar emociones y relaciones dañadas. Conseguimos en el libro precisamente que Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo número 2, versículos del 5 al 7, un episodio en la vida de Pablo con esta iglesia de Corinto, que queda allá en Grecia. Y esta iglesia, Pablo les ministraba y les envía 2 cartas. En una visita que Pablo les hace, hubo alguien dentro de la iglesia que no estaba de acuerdo con la actitud, con la enseñanza de Pablo. Y entonces él ofende a Pablo y levanta unas calumnias contra el apóstol Pablo. Y entonces eso produjo una fricción entre Pablo y esta persona de allí de la iglesia de los Corintios, y produjo una enemistad entre ellos. Y entonces eso causó un malestar en la relación de Pablo con este hermano de la iglesia de Corinto. Pero no solamente se dañó una relación entre Pablo y una persona, sino que este daño trascendió y dañó también a toda la iglesia y provocó un daño de tristeza en todas las personas de la iglesia. Pablo les escribe en esta primera carta y él les dice precisamente acerca del problema que se había suscitado, y les habla acerca de lo que había que hacer en cuanto a qué hacer con esta persona que estaba causando estos males en el seno de la iglesia, pero también en la relación de Pablo en lo personal con él. Y él les dice que tomen algunas medidas. Los corintios tomaron algunas medidas con esta persona de disciplina, medidas disciplinarias, y esta persona aceptó aquellas medidas. En la segunda carta que Pablo les escribe, después de haber pasado un tiempo, entonces Pablo vio que la disciplina amorosa, restauradora, que la iglesia había tomado con esta persona, había dado unos frutos excelentes. Y esta persona, que en principio había embestido contra Pablo con calumnias, con mentiras, con ofensas, precisamente se había arrepentido de aquella actitud, de aquella conducta, y había enmendado, y había corregido, y había pedido perdón. Y la iglesia, entonces Pablo, en la segunda carta, en el episodio que vamos a leer a continuación, Pablo invita a la iglesia a perdonar a aquella persona que se había arrepentido, que había corregido sus ofensas, que las había reconocido que había faltado. Y Pablo le dice entonces, vamos a arropar a esta persona, no para descalificarlo, no para eliminarlo, sino que la disciplina tiene un propósito restaurador, una disciplina amorosa, tiene ese propósito. Entonces Pablo les llama, les insta, les invita a perdonarlo para que sea subsanada toda la relación. Les invito a que leamos el pasaje. Dice así:
Pablo les escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Él dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino también a toda la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión o disciplina hecha por muchos, es decir, muchos en la iglesia actuaron, le reprendieron, le amonestaron a esta persona. Y él dice: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, ya él corrigió su conducta, su actitud de agravio, de ofensa, de descalificación. Y entonces Pablo invita, dice: debéis perdonarle y consolarle, para que la persona no sea consumida de demasiada tristeza. Y él dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, dice él, yo también, porque también yo lo he perdonado. Pablo dice: yo también lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Apreciados hermanos, queridos amigos que nos escuchan en esta mañana, las ofensas, las mentiras, los insultos, los agravios, las humillaciones que se le producen a alguien, hablar a alguien con desdén, con menosprecio, descalificar a alguien, calumniar a alguien, mentirle a alguien, engañar a alguien, hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Las mentiras, los insultos, las humillaciones, las palabras que se lanzan con odio, con resentimiento, las palabras que se lanzan, que salen de nuestra boca, con el fin, con el propósito de provocar un daño en la otra persona, producen daño. Y estas actitudes de ofensas, de calumnias, de menosprecio, de humillación, causan mucho daño en las emociones de las personas. Causan tristeza. Pablo dice: me ha causado tristeza, y también a la iglesia. Entonces, estas actitudes de ofender, de calumniar, de mentir, de menospreciar, causan tristeza, pero también causan dolor, también causan sufrimiento, también causan resentimiento en las personas que son calumniadas, a quienes se les ha engañado o mentido o menospreciado o humillado. Causan dolor en esas personas, sus emociones son dañadas. Y entonces muchas veces se sumergen en esa tristeza profunda que las puede llevar a una depresión. Muchas veces el resentimiento se anida, se aloja en el corazón de la persona que ha sido engañada, o que le ha sido calumniada, o que ha sido ofendida, o que ha sido insultada. Y esa persona es presa, prisionera del resentimiento, de tal manera que las emociones son dañadas. Y estas emociones dañadas causan precisamente la ruptura de relaciones. Precisamente el caso que nos ocupa había distanciado a Pablo de esta persona, y esta persona en el seno de la iglesia también había creado un malestar, donde algunos hermanos de la iglesia habían roto relaciones con esta persona porque había tenido una conducta impropia de un cristiano, que el cristiano no aloja en sus palabras ni en su ser la enseñanza de Jesús, de no mentir, de no calumniar, de no ofender. Pero estas relaciones habían sido rotas, porque estas actitudes rompen relaciones, dañan emociones, y unas emociones dañadas rompen relaciones. Rompen relaciones entre esposos. Cuando un esposo calumnia o engaña o es infiel a su esposa, o una esposa miente a su esposo, o lo insulta,
o le grita o le lanza palabras de descortesía, palabras insultantes el esposo para con la esposa. Y esto produce precisamente un daño a las relaciones. Produce ese daño cuando hay el engaño, la mentira. Eso inunda una relación de desconfianza, de irrespeto. Cuando la mentira, el engaño, la descalificación, todo eso va provocando un distanciamiento entre los esposos y va provocando un daño al respeto entre ambos. Y ese daño al respeto va erosionando la confianza entre ambos y va dañando la relación en el matrimonio. Por lo tanto, también daña las relaciones entre padres e hijos. Frecuentemente, muchas veces, los padres descalifican a los hijos con palabras que realmente subestiman y humillan las capacidades de un hijo, porque lo estamos mirando como padres desde nuestra experiencia y muchas veces emitimos palabras descalificadoras. Tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada en la vida. Y tenemos palabras de humillación, palabras de menosprecio, o tenemos una actitud de subestimar a nuestros hijos y a veces les ofendemos y se provocan. O también de los hijos hacia los padres, con una actitud de rebeldía y una actitud de desobediencia y desacato a la autoridad que como padre tiene en el hogar. Y muchas veces los hijos entonces faltan el respeto a un padre con unas palabras desconsideradas de irrespeto para con el padre o para con la mamá en el hogar. De tal manera que de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres pueden producirse precisamente actitudes, palabras como la mentira, como la humillación, como el insulto, que dañan las relaciones familiares, dañan las relaciones que debía ser una relación de armonía, de confianza, de amor, de afecto, de cariño. Esas cosas como el cariño, como el afecto, desaparecen de la escena en las relaciones de un esposo y una esposa, de un padre y de un hijo, por causa precisamente de haber sido insultado, de haberse introducido en esa relación la mentira, el engaño y cosas como esta. Pero también esto daña relaciones de amistad. Cuando unos amigos, la amistad se basa en la lealtad, en la confianza, en saber que alguien a quien yo le he depositado mi confianza, le he compartido cosas que a nadie le he compartido y se las comparto solamente a un amigo. Y cuando ese mi amigo traiciona mi confianza y comparte eso que yo le he dicho a él, le he confiado a él o a ella con otra persona, pues eso erosiona, daña esa amistad. Y entonces ahí se produce un distanciamiento. Ya no quiero ser más tu amigo porque tú traicionaste mi confianza. Cuando hay la mentira, el engaño en las relaciones interpersonales, provocan un daño profundo y se distancian, se rompen estas relaciones. Y esto es lo que estaba ocurriendo allá entre aquella persona que había calumniado a Pablo y también entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Sin embargo, apreciados amigos, apreciados hermanos, Dios nos invita a reconocer nuestras faltas cuando hemos faltado y a pedir perdón. Eso es un acto de valentía, reconocer cuando hemos faltado, cuando hemos ofendido a alguien, cuando hemos insultado a alguien, cuando hemos mentido, cuando hemos calumniado, cuando hemos menospreciado a alguien, cuando hemos humillado a alguien. Es un acto de valentía reconocer nuestra falta. Es un acto de gallardía, de valor. Pero eso nos da valor, no nos resta. Cuando reconocemos nuestra falta, no nos resta valor. Por el contrario, nos suma valor. Nos hace mejores personas el reconocer nuestra falta y no solamente el reconocerla, sino de ir a aquella persona a quien hemos ofendido, a quien hemos humillado, a quien hemos engañado, a quien hemos insultado. Y venir a aquella persona y decirle: reconozco que he faltado, que te he faltado el respeto y quiero pedirte perdón. Reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Dios quiere que lo hagamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros los cristianos y de los seres humanos en general. Dios nos llama a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón. Pero también Dios nos llama a
perdonar. Dios nos llama a perdonar. La relación entre Dios y nosotros, precisamente habíamos ofendido a Dios, habíamos engañado a Dios, habíamos insultado a Dios. Y Dios se acercó a nosotros con una actitud de perdón para perdonarnos. Es por eso que Dios quiere que perdonemos, porque el perdón está la clave para restaurar relaciones. Cuando perdonamos, perdonar nos permite ser liberados, literalmente liberados de la prisión del odio, del resentimiento, de la frustración, de la decepción, de la tristeza. Pablo sentía mucha tristeza, pero cuando él vio que aquella persona había aceptado su falta, había reconocido que había faltado y pidió perdón, entonces Pablo les dice estas palabras. Él les dice allí en el versículo 7, así que al contrario, dice él en el versículo 7, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, cuando hay el perdón, cuando en una relación personal entre un esposo y una esposa, entre un padre y un hijo, entre dos amigos, se introduce el perdón, se reconoce la falta, se pide perdón y se produce el perdón, entonces sobreviene en esta relación, sobreviene una liberación del odio, del resentimiento. Se sacan el odio, el resentimiento, la amargura. Son prisiones en las cuales uno está cuando uno no perdona. Pero cuando hay el perdón, se produce una liberación plena y podemos volver a ser felices. Porque mientras el odio, la sed de venganza esté apoderándose de nuestro corazón y de nuestras emociones, pues sencillamente la infelicidad está en nuestra vida. Somos infelices porque somos prisioneros del odio, del resentimiento. Pero cuando viene el perdón, cuando le damos lugar al perdón, cuando le permitimos al perdón fluir en nuestra relación matrimonial o familiar o de amistad o laboral también, porque también en el ámbito laboral pues muchas veces se producen cosas que afectan las emociones y las relaciones. Pero cuando perdonamos, cuando le damos oportunidad al perdón, viene un nuevo tiempo para restaurar relaciones basadas en la sinceridad, basadas en el amor. Por eso precisamente dice allí el apóstol Pablo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ya él se había arrepentido, ya había pedido perdón. Y él dice, ustedes deben perdonarle y consolarle, pero también confirmen el amor, porque el perdón está basado en el amor. Dios nos perdonó porque nos amó. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, esta acción de Dios está basada, motivada por el amor y por el perdón de Dios para darnos la vida eterna. Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz, al final de su agonía, pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también cuando enseñó sobre el Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro, también expresó estas palabras. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el perdón es la clave, es la llave maestra para restaurar relaciones, para reconciliar dos relaciones que han sido rotas, dos partes que han sido rotas. Y se pueden restaurar relaciones basadas en el perdón. Por supuesto que se hace necesario una actitud sincera de arrepentimiento, de reconocer la falta con sinceridad para dar lugar al perdón. Y podemos entonces disfrutar de una nueva relación. Podemos relanzar una relación de amistad, de familia, de matrimonio basada en el perdón. El perdón no significa que vamos a olvidar la ofensa, la mentira, el engaño, el agravio, todo aquello, la humillación que sufrimos. Eso está en nuestra memoria. Pero el perdonar significa
que ese agravio, que esa mentira, que esa ofensa, que esa humillación ya no nos va a doler más, ya no nos va a producir un resentimiento, ya no nos va a afectar más. Es decir, quedó en el pasado y nuestro corazón, nuestras emociones son sanadas completamente, y por eso podemos volver a amar a esa persona, tener una relación de amistad, poder tener con esa persona una relación de fraternidad. Por eso Pablo dice, perdónenle, consuélenle y ámenle, porque Dios nos amó. Es por eso que es importante que nosotros podamos perdonar para restaurar una relación, porque como Pablo dice aquí al final, quien está interesado en que una emoción, una relación que ha sido dañada, unas emociones que han sido dañadas, queden permanentemente dañadas, queden destruidas completamente, el único que está interesado, Pablo lo señala en el versículo final. Él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás está interesado que una relación que se rompió por una calumnia, por un engaño, por una humillación, por un insulto, por una mentira, por una ofensa, Satanás quiere que esa destrucción de esa relación se profundice la destrucción, se dañe permanentemente la destrucción. Pero Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama a reconciliarnos a través del perdón, porque el amor de Dios, dice la palabra del Señor, ha sido derramado en nuestros corazones. Y por lo tanto, el amor de Dios en nuestro corazón es la capacidad para perdonar y poder entonces restaurar una relación. Dios nos dio el ejemplo de que nos amó y nos reconcilió con Él en Cristo. Dios les bendiga.